Sí, buenos días Álvaro y a tu audiencia, Lisbeica. Buenos días. Bueno, la semana pasada estuve con quebranto de salud, ya estoy mucho mejor, contenta de estar de regreso. Bueno, esa transición o esa transformación de lo que fue la democracia cristiana en la lucha por la democracia en Panamá y lo que estamos viendo ahora refleja un poco lo que ha pasado con los partidos políticos tradicionales en Panamá y con muchos partidos políticos que básicamente han sido infiltrados por el crimen organizado en un momento en que dejaron de lado cualquier ideal o cualquier definición ideológica y se han vuelto simplemente grupos de gente que se organizan para llegar al poder. Y eso no puede ser un partido político y para que haya una democracia fuerte tiene que haber partidos políticos fuertes. No se puede generalizar sobre los partidos políticos, pero sí desde el punto de vista de la ciencia política, todas las democracias fuertes tienen partidos políticos que tienen, digamos, una definición de valores, que se reúnen en torno a cierta visión de país y no simplemente al deseo de acaparar los recursos públicos del Estado, que es lo que vemos en Panamá con varios de los partidos políticos tradicionales y que explica el descrédito de ellos. Definitivamente. Y esto no es exclusivo del Partido Popular, ¿ah? No, claro que no. Es lo que vemos en el PRD y de alguna manera lo que vemos en el panameñismo, que se ha vuelto casi que un partido que acompaña al partido o CD o RM. No, se ha vuelto un partido secundario, dejó de tener el protagonismo que tuvo y el partido PRD definitivamente después de la última elección donde llegaron de quintos, con el descrédito de José Gabriel Carrizo, que a pesar de la utilización abierta y descarada de los recursos del Estado, con la llamada descentralización paralela y otros mecanismos, no pudo tener ni siquiera un porcentaje mínimo o decente de la propia membresía de su partido. Imagínense, así fue, evidentemente así fue. Y hoy el diario La Prensa hace un resumen de los miembros del Partido Revolucionario Democrático y dice cuáles son los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Yo no sé si a ti te gusta el béisbol, pero en el béisbol hay los equipos de primer nivel y están la banca y está dentro del equipo está la banca, que son los que también están en el equipo grande, pero hay triple A, que son los que están aspirando a ocupar el equipo grande. Yo ahorita mismo estoy viendo triple A en las investigaciones o las auditorías que se están realizando actualmente. No he visto a ninguno de los jugadores de cuadro, los jugadores principales de ese equipo que gobernó el país, incluyendo al Molirena, porque parece que se nos olvida que el Molirena también fue parte de esa alianza que gobernó el país y que tuvo a cargo instituciones como la Lotería Nacional de Beneficencia, donde hubo denuncias de parte de un diputado muy serias que jamás se investigaron y después el diputado parece que perdió la memoria o algo le pasó en el camino que se retractó de todo lo que había dicho. ¿Recuerdas, Sabrina, todo esto? Sí, claro que sí. Y hay una cosa que a mí me preocupa y es que cuando tú no abres estos procesos de la manera correcta, se pueden terminar cayendo y puedes terminar favoreciendo incluso premeditadamente la impunidad. Ejemplo, José Gabriel Carrizo. El Ministerio Público confirmó hace unas semanas, y no sé si ha cambiado esa versión, que no tiene un caso abierto contra Gaby Carrizo. Sin embargo, la Contraloría le secuestra, con estos nuevos superpoderes que tiene Anel Bolo Flores, un porcentaje mínimo de la cantidad de propiedades y dinero que acumuló el señor, o que presuntamente acumuló el señor José Gabriel Carrizo. Cuando yo le pregunto a abogados qué va a suceder con eso, me dicen que posiblemente
tanto los superpoderes del Contralor Flores se van a caer jurídicamente, como el caso en sí mismo se cae jurídicamente. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que un pez gordo como Gaby Carrizo, o un supuesto pez gordo como José Gabriel Carrizo, pues termina en impunidad, o sea, termina siendo liberado o el caso se termina cayendo, y mientras tanto nos distraen con el circo del secuestro de bienes. Entonces, estoy asumiendo que eso es lo que puede pasar, basada en opiniones legales que me han dado sobre la forma en que se está manejando ese caso en particular. Y para hablarte de otro de los pez gordos del gobierno anterior, la persona que facilitó y que permitió todos los casos de presunta corrupción fue el contralor de turno Gerardo Solís, por ejemplo. Y cuando tú ves el caso de Héctor Brandt y entiendes que él tenía una compañía de la que presuntamente se desvinculó justo cuando gana el PRD, y que esta empresa empieza a ganar contratos estatales, incluso cuando todavía estaba el contralor Federico Humbert, porque si ves las fechas, fue desde el puro comienzo. Entonces, básicamente, la fórmula es la misma de siempre, Álvaro, y es la fórmula que tristemente estamos viendo actualmente con el gobierno de José Raúl Mulino. Personas cercanas al poder, en opacidad, se separan de empresas y ganan contratos estatales, se vuelven, digamos, más ricos o ricos de la noche a la mañana con el aval de la Contraloría de turno. Y no tenemos los ciudadanos acceso a los beneficiarios finales de esa compañía hasta cuando ya es demasiado tarde. Entonces es todo un engranaje y una estructura que favorece la impunidad, y lo más clave que tienen que entender los ciudadanos que nos están escuchando es que eso no quedó solamente en el caso de Héctor Brandt. Ese mismo engranaje está sucediendo hoy, está sucediendo ahora mismo, con contratos a empresas, algunas de ellas que tuvieron casos judiciales abiertos y siguen ganando contratos estatales, y otros que tienen, digamos, una reputación muy mala, incluso señalada por la lista del Tesoro de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, la llamada lista OFAC, y que siguen siendo favorecidos por el gobierno de José Raúl Mulino con contratos estatales. Eso es muy cierto. Estamos viendo empresas incluso que fueron parte del proceso de Blue Apple, y que siguen ganando licitaciones, siguen cobrando o recibiendo dinero del Estado. Y yo decía aquí que pareciera que la única empresa, la única que cometió todos los pecados habidos y por haber, fue la empresa Odebrecht. Las demás parece que ya pasaron por el purgatorio y que ahora fueron directo al paraíso, Sabrina. Perdón, pero Odebrecht también sigue haciendo lo que quiere, porque no le ha pagado la multa al Estado. Lo que vemos en el aeropuerto, Bagatrac y Meco siguen ganando contratos en este gobierno, y todo como si nada, todo como si estas empresas no hubiesen tenido procesos judiciales en Panamá. No, yo me refiero a que en el caso de Odebrecht no le han permitido licitar más nada, pero las otras siguen reinando en este país, haciendo de la suya. Las nuevas Odebrecht, que son varias, siguen ganando los contratos del Estado, y el nudo gordiano de la corrupción en Panamá y en muchas otras partes del mundo son los contratos con el Estado. Eso mismo estamos viendo con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Hablemos de periodismo también. Sabrina, una
semana en la que se ha estado hablando mucho de periodismo independiente y de lo que realmente es periodismo, de lo que realmente somos periodistas versus los que abren una plataforma y se dedican a publicar cosas, pero que no podemos identificarlos como periodistas. Yo no sé si podemos marcar una distancia y explicarle un poco a la ciudadanía. Claro que sí, el periodismo no solamente es una vocación y un oficio, sino también un método. Y eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta. ¿Y cuál es una manera, digamos, muy clara de que un ciudadano se dé cuenta si lo que está leyendo es periodismo o si es propaganda estatal disfrazada? A mí me gusta mucho esta frase que dice que periodismo es divulgar algo que alguien quiere ocultar y lo del resto son relaciones públicas. Entonces, tenemos estas cuentas o estos llamados medios digitales que realmente, si tú revisas sus publicaciones, parecen propaganda del gobierno de José Raúl Mulino. Es muy importante que el ciudadano vea no solamente lo que cubren, sino lo que no cubren. Por ejemplo, son estas cuentas que no han dicho absolutamente nada de la villa diplomática, no han dicho absolutamente nada de los contratos express que se han ganado empresas que hoy en día son señaladas, sus familiares, por la lista OFAC, no han dicho absolutamente nada de la descentralización paralela 2.0, no han dicho absolutamente nada ni siquiera del grave señalamiento que hizo José Raúl Mulino en Costa Rica de que él amenazó a los magistrados del Tribunal Electoral con prender el país en las 4 esquinas y no lo dejaban correr. Entonces, cuando un ciudadano ve una de estas cuentas que no dice absolutamente nada del gobierno de turno y se dedica a otros temas y al mismo tiempo se dedica a desacreditar sistemáticamente a los pocos periodistas críticos de este gobierno, creo que los puedo contar con una mano o con dos manos, por eso estoy yo en este espacio, Álvaro, tú estás haciendo verdadero periodismo, hay contadas excepciones porque el gobierno de José Raúl Mulino, siguiendo el librito de Ricardo Martinelli, incluso tiene la misma persona encargada de manejar la opinión pública, por así decirlo, o de manejar estas cuentas que se alinean con algunos incentivos, me imagino, al poder de turno. Entonces, cuando un ciudadano ve esto, tiene que sospechar, porque es muy diferente, aunque esa es otra conversación, de la publicidad estatal manejada como premio y como castigo. Pero es muy diferente que en un medio de comunicación salga una propaganda firmada por gobierno nacional. Es como una campaña política donde dice publicidad política pagada. Pero cuando una de estas cuentas o uno de estos influencers pretenden disfrazar publicidad pagada como una noticia, el ciudadano dice, oh, esto parece pagado por la presidencia de la República o oh, esto parece pagado, por ejemplo, por Minera Panamá, pero lo están disfrazando de noticia. Tiene que sospechar que eso no es periodismo. Eso ni siquiera es publicidad porque no están siendo honestos con su audiencia. Tú tienes que decirle a la audiencia, tienes que transparentar qué es propaganda y qué es noticia. Y una propaganda disfrazada de noticia no es noticia, es relaciones públicas para el gobierno de turno. Ok, ¿cómo o por, no cómo, por qué hemos llegado a esto, Sabrina? ¿Por qué hemos llegado? Yo me podía pensar hoy precisamente en algunos medios tradicionales. Algunos medios tradicionales no los puedo meter a todos en el mismo paquete, que
durante las campañas políticas apoyan candidatos abiertamente, no disimuladamente, abiertamente, y la gente lo percibe. Están apoyando más a este candidato porque a su gente o a sus voceros le dan mucha más cobertura que a otros candidatos. Disimulan sí, como que están apoyando a todos, pero porque le dan espacio a todos. Pero si ustedes miden los tiempos y la cantidad de veces que los voceros de un candidato van, ustedes se dan cuenta inmediatamente cuál es el candidato de ese medio. ¿Qué pasa? Veo que si gana el gobierno de turno, el gobierno que estaba apoyando ese medio de comunicación, inmediatamente se empiezan a dar algunos movimientos, a tal grado que incluso personas que forman parte de la dirección de estos medios ocupan cargos en los gobiernos. Y lo he visto. E incluso no se meten más, no critican, no cuestionan, no nada, y comienza a llover, como dice la canción de Juan Luis Guerra, pauta en el medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no es ser imparcial. No, absolutamente no. Y también hay un fenómeno todavía más descarado y grosero, y son, digamos, influencers o medios digitales que cambian su línea según el gobierno. Por ejemplo, hay un influencer que a mí me parece, pues, entre cómico y patético, porque era en el gobierno anterior el defensor de Gavi, y ahora es el defensor de Mulino. También hay otro medio digital que, pues, anda completamente desenfocado. También defendía a Gavi, en su momento defendía a Juan Carlos Varela y ahora defiende abiertamente a Mulino. Y sobre lo que dices de los medios de comunicación tradicionales, para mí lo importante, Álvaro, yo he sido directora de un medio de comunicación mucho tiempo, 10 años, es separar las decisiones editoriales de los intereses económicos de los dueños. Y lo repito, separar las decisiones editoriales de los intereses económicos de los dueños. Económicos y políticos, porque hay medios cuyos dueños son miembros de partidos políticos. Además, entonces yo ahora me siento muy cómoda en el diario de la prensa, porque el diario de la prensa tiene una estructura donde no hay dueños. Hay una junta directiva y, por ejemplo, la semana pasada la junta directiva emitió un comunicado muy claro desvinculándose de las acciones de quien fuese la directora de ese medio. Alguien puede decir que fueron sumamente ingenuos o que no vieron lo que todo el mundo estaba viendo, pero lo cierto es que la posición de la junta directiva del diario La Prensa es que se desvinculan de acciones que son exactamente lo que tú estás describiendo, alineándose con una de las fuerzas políticas y estando al mismo tiempo en la dirección de un medio, manejando al mismo tiempo un medio digital de esos que te digo que, pues, no encuentro una mejor palabra, pero nosotros los periodistas serios los llamamos mercenarios, que van cambiando de quién les paga y van cambiando entonces la línea y disfrazan de noticia la publicidad. Entonces yo me siento muy cómoda en el diario La Prensa porque hay una definición muy clara de una cosa son las decisiones editoriales en este momento, no quiero decir en el pasado, porque el comunicado de la semana pasada fue bastante claro. Hay una definición clara de cuáles son las decisiones editoriales, cómo se maneja editorialmente el periódico, y es independiente de lo que pasa en otros medios, y es que el accionista principal tiene intereses económicos y políticos. Entonces, ¿cómo debe la población panameña empezar
a diferenciar? ¿Qué tips, con tu experiencia, pudiéramos darle a la ciudadanía para que elija bien a la hora de informarse? Sí, porque hay que informarse antes de informarse, por así decirlo. Hay que formarse sobre cuáles son las fuentes antes de informarse. Yo diría que una de las cosas fundamentales, la dije al comienzo, el papel de los medios en una democracia es darle al ciudadano toda la información relevante para que pueda tomar sus propias decisiones. Parte de esa información que es relevante, que es esencial, es cómo se están utilizando los dineros públicos, porque los dineros públicos son la plata que tú, yo y los ciudadanos que nos están escuchando pagan en impuestos. Si el gobierno de turno no está utilizando los dineros públicos en las necesidades básicas del pueblo y si está incurriendo en gastos que a todas luces son innecesarios, como la villa diplomática, como la compra de laptops para escuelas que no tienen electricidad, que no tienen internet, como varias de las cosas que hemos visto en este gobierno, varios de los lujos, por ejemplo. No sabemos, hasta el día de hoy, no sé si tú tienes esa información, no sabemos cuántos viajaron a Oslo. ¿Cuántos viajaron a Oslo pues a llevarle el vestido a María Corina Machado? Dicen que fueron 18, que fueron 15, quién pagó los gastos, por qué estaban allí, qué hicieron tantos días. A mí me parece supremamente importante que el gobierno apoye a la persona que representa la voluntad popular de los venezolanos, que sin duda es María Corina Machado. Me parece sumamente importante que Panamá tenga las actas que demuestran que Edmundo González Urrutia es el ganador de las elecciones, representando a María Corina Machado, que no podía correr. Me parece importante, pero más importante todavía es que el gobierno practique adentro lo que pregona afuera. Y una de las cosas fundamentales de una democracia es la transparencia. No sabemos cuántos viajaron ni cuánto gastaron. ¿Cómo es posible, Álvaro? Entonces, uno puede aplicar esa misma lógica a muchas de las cosas que están pasando. Y vuelvo a la descentralización paralela 2.0. El ministro Felipe Chapa no ha dado, a mi juicio, ninguna explicación que fundamente por qué algunos representantes y alcaldes cercanos al poder recibieron dinero y no otros. Y en la conferencia de prensa de la semana pasada dijo que tenía que ver con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero cuando uno busca los índices de pobreza y desigualdad, los municipios que más recibieron y los alcaldes que más recibieron no son los municipios más pobres, son los municipios con autoridades locales más cercanas al gobierno. Es clarísimo. Entonces, cuando las explicaciones que te dan no están fundamentadas en hechos, la labor de un medio de comunicación serio es darte a conocer cuáles son los hechos y cuáles son las limitaciones o no de la versión oficial de los hechos. Y aquí hay un ejemplo clarísimo. La versión oficial no alcanza a explicar los hechos y las transferencias que se han dado. Punto. Lo mismo te puedo decir con todos los cuestionamientos que periodistas serios como tú y yo hemos hecho a varios de los gastos innecesarios del actual gobierno. No, y si nos vamos a Oslo, Noruega, ha sido toda una semana por allá. Y me gustaría saber por qué tanto tiempo. Supongamos que fue, pero ¿por qué tanto tiempo? Y todos los beneficios que estos viajes le representan al país. Ya van 17. ¿Cuánto nos ha costado cada uno de estos viajes? Durante prácticamente es un viaje al mes a los panameños. ¿Cuántas personas han ido a todos estos viajes que se han realizado? Y
repito, los beneficios. Una semana en Noruega. ¿Cuál ha sido el gran beneficio de una semana por allá? Porque se fueron el fin de semana pasado y todavía no han llegado, hasta donde yo tengo entendido. Así es, y no sabemos cuántos viajaron, ni quién está pagando esos gastos. Y a mí lo que más me llama la atención del discurso de apoyo a la voluntad popular y la democracia venezolana, que yo considero que en términos de política exterior el gobierno de Panamá está en el lado correcto de la historia. Está apoyando a la persona que representa la voluntad popular de los venezolanos, porque Nicolás Maduro es un régimen ilegítimo. Habiendo dicho esto, lo que quiero resaltar son las contradicciones. Cuando tú apoyas la democracia afuera de tu país, tienes que practicarla adentro del país. Y en el mandatario José Raúl Mulino y en lo que está pasando y lo que no está pasando en varias de las instituciones de control del Estado, no vemos hechos que respaldan la democracia en Panamá, Álvaro. Vemos todo lo contrario. Vemos que las instituciones de control como la Contraloría y el Ministerio Público en ciertos casos no están tocando o no están mirando los gastos del actual gobierno. Está muy bien que hagan las investigaciones o los secuestros, y ya dije lo que pensaba de lo que va a pasar específicamente en el caso de José Gabriel Carrizo, del gobierno anterior, pero quiero recordarle a los ciudadanos que parte del verdadero periodismo es recordar que esas instituciones también están para vigilar lo que hacen los funcionarios del actual gobierno. Y ahí está la prueba de fuego de si son independientes o no. Y ya llevamos año y medio de este gobierno. ¿Tú has escuchado que la Contraloría haya parado algún gasto, haya auditado realmente algunas de las compras excesivas del actual gobierno, Álvaro? ¿O que el Ministerio Público haya abierto o esté investigando casos del actual gobierno? Si cuando estos dos funcionarios fueron nombrados, el Contralor por la Asamblea, el Procurador por el propio presidente José Raúl Mulino, dijo, este es mi abogado y este es mi amigo de toda la vida. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y yo resaltaba una parte del discurso de la hija de María Corina Machado que decía, cuando nos dimos cuenta en Venezuela de lo frágiles que eran nuestras instituciones, ya fue demasiado tarde. Entonces tenemos que mirar lo que está pasando en Panamá con nuestras instituciones, con los tres poderes del Estado. Hace unas semanas hablábamos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia cortando cintas como si fuese una miembro del gabinete más. Eso no puede ser. En un Estado donde haya verdadera separación de poderes, eso no es admisible. También hemos hablado varias veces de la injerencia notoria y abierta del Ejecutivo en el órgano legislativo. Sabemos que el órgano legislativo es lejos de ser perfecto, pero es un órgano del Estado independiente. La democracia es eso, la democracia son contrapesos. La democracia es lo contrario a una monarquía, a tener una sola persona decidiendo todo lo que sucede en un país. Y eso no lo estamos viendo. Y hay otra gran contradicción que la mencioné al comienzo del programa. Tú estás, por un lado, apoyando a María Corina Machado y a todo el grupo de personas que luchan por la democracia en Venezuela, y por otro, le estás dando contratos del Estado, este gobierno, a empresas de familiares de una persona señalada ayer por el Tesoro norteamericano, por el secretario del Tesoro norteamericano, como una de las personas más cercanas al gobierno de Nicolás Maduro. Y aquí tengo la cita textual. Y es importante saber en qué lugar sale el señor panameño, el empresario panameño que sale en la lista. Es muy importante porque sale justo después de los sobrinos de la primera dama de Venezuela. Y voy a citar textualmente lo que dice el secretario de Tesoro norteamericano sobre un ciudadano panameño. También fue señalado hoy Ramón Carretero Napolitano,
un empresario panameño que ha mantenido contratos lucrativos con el régimen de Maduro y diversos negocios con la familia Maduro Flores, incluyendo la participación conjunta en varias empresas. Carretero ha facilitado envíos de productos petroleros en nombre del gobierno venezolano. OFAC está designando a Carretero conforme a la orden ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana. El comunicado sigue, el comunicado oficial sigue, pero mi cita la cierro en este momento. Y entonces yo le pregunto a los ciudadanos que nos están escuchando, ¿es congruente que el actual gobierno siga otorgando contratos a familiares y a empresas relacionadas con este señor señalado por la lista OFAC y al mismo tiempo esté en Oslo por varios días diciendo que apoya a María Corina Machado? Si de alguna manera está sosteniendo aquellas empresas y personas que le han dado vida económica al gobierno el ilegítimo de Nicolás Maduro, a la dictadura de Nicolás Maduro. Interesante análisis, evidentemente, para que la población panameña tenga claro lo que estamos viviendo actualmente. Y es cierto, o sea, yo no puedo decirle, y yo ponía el ejemplo ayer, yo no puedo decirle a mi hijo no tomes con una botella de licor en la mano y ebrio. No puedo. Yo no puedo decirle a mi hijo no fume con un cigarrillo en la mano. Entonces, si vamos a predicar, tenemos que predicar con el ejemplo. Y lo primero que tenemos que hacer en este país, donde tenemos una democracia rota, como yo decía esta semana, es empezar a restaurar esa democracia. No con rofeo, no con gritos, no con groserías, no con patanerías, no con soberbia, no. Con diálogo, con consensos, con humildad, administrando bien el país y respetando a las instituciones, fortaleciéndolas para precisamente poder decir afuera, yo apoyo la democracia. ¿Por qué? Porque en mi país yo practico la democracia, Sabrina. Así es, exactamente el mensaje que he querido dar. Y si usted como oyente de este escuchado programa se encuentra con cuentas de redes sociales que no están haciendo ese contraste, que no están mostrando lo que está pasando en el actual gobierno, que no están mostrando todas las versiones de un hecho, usted puede dudar de que eso sea real periodismo y puede pensar que eso es básicamente propaganda disfrazada de noticia. Que hay muchas cuentas en redes sociales que están siendo subsidiadas con recursos suyos, recursos del Estado panameño. Además, digo, no lo podemos probar porque no tenemos aquí las transferencias, pero ¿cómo hace el ciudadano para entender qué es qué, para diferenciar una cosa de la otra? Si usted tiene a un llamado medio digital cuyas publicaciones se parecen sospechosamente a la publicidad estatal del gobierno de José Raúl Mulino, y no dicen que es publicidad estatal, sino que lo disfrazan de noticia, usted puede entender y puede estar seguro que eso no es periodismo. Periodismo no es hacerle las relaciones públicas o la publicidad al gobierno de turno. Periodismo es fiscalizar al gobierno de turno, y en la medida en que usted vea influencers, algunos de ellos que son incluso funcionarios, que no están mostrando todo lo que está pasando en este momento en términos de contrataciones públicas, en términos de excesos que erosionan la democracia, usted puede estar seguro que esas cuentas no están haciendo periodismo. Muy bien, gracias Sabrina por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Que tengas excelente día, bendiciones. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien. Y a tu audiencia. Gracias. Seguimos acá y...